Desafiando al tiempo, este monumento se impone como referente preponderante del centro histórico de la Ciudad de México. Es una de las obras emblemáticas del arte hispanoamericano. Concentra estilos arquitectónicos característicos de la época virreinal. Su construcción abarcó diversas etapas. Inició en 1571 y concluyó en 1813. Desde entonces domina el panorama del corazón del país, al norte de la Plaza de la Constitución. Magno edificio de cantera gris que pesa 127,000 toneladas. Mide 110 metros de largo, 55 de ancho y 60 de altura. Al interior, sus muros y columnas alojan 16 capillas en los espacios laterales. En la nave central, detrás del altar del perdón, flanquean a la sillería del coro dos grandes joyas. De ellas emerge una gama sonora capaz de emitir notas, sutiles o monumentales, que inundan de música el templo. Son los órganos históricos del Evangelio y la Epístola. Que México cuenta con ese patrimonio, el más grande de las Américas, y dentro de este patrimonio, si bien cada uno de los instrumentos históricos que aún se conservan en México son piezas únicas e irrepetibles, cuando hablamos de los órganos históricos de la Catedral de México, ciertamente estamos hablando, yo podría decir casi que del símbolo, digamos, por excelencia, de un órgano histórico en el Nuevo Mundo. En este caso, los órganos de la Catedral Metropolitana, uno de ellos de 1695, de Jorge de Sesma, y el otro de José de Nazaret de 1735, contemplan en sus cajas y en su composición fónica, digamos, el desarrollo más esplendoroso de la organería mexicana. Me refiero obviamente por la composición fónica, que en este caso es la composición de los registros que tienen los instrumentos. En este caso, la gran variedad de registros que tenemos de la familia de los principales, de los flautados, de las lengüetas, que son las tres familias que componen, digamos, un órgano. En el caso de la Catedral Metropolitana, son unas composiciones verdaderamente extraordinarias, de una riqueza extraordinaria. Una composición con esta cantidad de registros no se repite en todo el país y no se repite tampoco con facilidad del otro lado, digamos, en lo que fue en España. En este caso me refiero a España ciertamente como el punto de origen de la organería, que dio origen a la organería mexicana. Es decir, hay un parentesco enorme, pero incluso en España difícilmente encontramos una catedral con esta composición de dos órganos en el coro central, que conserven los instrumentos en buen estado de conservación desde un punto de vista arqueológico, filológico. Hay instrumentos, efectivamente, diferentes catedrales en España que tienen un coro central con dos órganos históricos. Frecuentemente algunos de ellos son solamente sus cajas o sus mecanismos fueron modificados y actualmente son eléctricos, algunos de ellos. Entonces, la Catedral de México viene siendo, digamos, un referente para la organería iberoamericana en su conjunto. En ese sentido, pues los órganos de la Catedral de México son absolutamente únicos y verdaderamente unas joyas irrepetibles. La construcción de las bóvedas de la Catedral Metropolitana concluyó en 1667. Un año después, el 31 de mayo de 1668, el rey de España, Felipe IV, recibió un documento en el que el Cabildo de la Nueva España solicitaba un órgano con pedalera, registros suaves y ámbitos llenos de octavas dobles y suboctavas, y diferentes tipos de flautas y trompetas. Además, se proporcionaban las dimensiones de la galería a fin de que el instrumento fuera diseñado a la medida. En febrero de 1689, Jorge de Sesma, aragonés perteneciente a una familia de reconocidos organeros de la España del siglo XVII, fue contratado para construir el órgano de la Catedral Metropolitana. Llevó a cabo el trabajo en su taller de Madrid, pero murió un año después, en 1690, unos meses antes de ver terminada su obra. Se hicieron cargo de su finalización Tiburcio Sanz y su hermano Félix de Izaguirre. Una investigación realizada por el organista Edward Charles Pepe revela que el trabajo concluyó en marzo de 1690. Vendría otra larga espera,
no había buques apropiados para cruzar el Atlántico con tan preciado cargamento. Así que fue hasta julio de 1692 que se embarcaron hacia el Nuevo Mundo. Navegaron durante 4 meses. Una vez que llegaron a las costas de la Nueva España, emprendieron el trayecto rumbo a la capital. Concretaron su arribo el 14 de febrero de 1693. El órgano de la epístola fue ensamblado entre 1693 y 1695. Tiempo después de que fuera ensamblado, una comisión del Cabildo pidió otro instrumento, según consta en un documento que indica: hacer otro órgano nuevo, que ha de llenar todo el claro que hay desde la tribuna al arco y de lo ancho de pilar a pilar. Y en cuanto a las maderas, han de ser conforme a las que tiene el actual y han de quedar los dos uniformes en el todo. Con estas indicaciones, José Nazarre, un organero aragonés que combinaba técnicas de la península ibérica e innovaciones del Nuevo Mundo, construyó aquí, en la Nueva España, el órgano del Evangelio en 1735. Al concluirlo en 1736, reconstruyó y amplió el órgano de la epístola. Cada uno de ellos mide 10 metros de frente, 15 de altura y 4,5 de ancho. Sus muebles están elaborados con maderas de roble y distintos tipos de pino, como el ayacahuite. Estás hablando de dos órganos, uno de finales del siglo XVII, de 1695, reformado en 1736 por el autor del órgano del Evangelio, José Nazarre, de 1735. Voy a utilizar las palabras del organista de la Catedral de Sevilla, don José Enrique Ayarra, que tendrá dos órganos muy semejantes a estos, pero no son de la misma época. Es que después del órgano del Palacio Real de Madrid, no existe en el mundo iberoamericano, entre los órganos ibéricos, órganos iguales como los de la Catedral de México. Que nadie se confunda, es así de claro. El origen preciso del órgano se pierde en el tiempo. No existe una historia rigurosa de este instrumento. Se sabe, por descripción del científico griego Herón de Alejandría, de un órgano que se utilizaba hacia el año 170 a.C., construido por el inventor y matemático Tesibio, también de Alejandría. Era un órgano hidráulico que mantenía la presión del aire mediante receptáculos de agua. En la temprana Edad Media, alrededor del siglo V, comenzó la tradición en España de construir órganos. Hacia el año 757, los emperadores bizantinos le regalaron al conquistador Carlomagno, rey de los francos y emperador de Occidente, órganos que fueron copiados para las catedrales de Aquisgrán, en Alemania, y Metz, en Francia. Y ya para el año 1000, había órganos en los monasterios benedictinos alemanes. Bueno, el órgano curiosamente surge totalmente en otro ámbito, ¿no? O sea, se usaba en el Coliseo romano para ensalzar aquella euforia, ¿no? del ataque, ¿no? Entonces, pero poco a poco fue entrando a la iglesia y cambió absolutamente de giro. Pero realmente el órgano es un instrumento colosal que puede ser manipulado por una sola persona. O sea, ahí tenemos, bueno, hasta una economía de músicos, ¿verdad? O sea, tenemos una cantidad de registros de sonoridades que puede ser manipulado solo por una persona. Y realmente el órgano desde la historia fue el instrumento más sofisticado, más costoso, y fue una muestra de poder, ¿no? O sea, entre los grandes reyes se obsequiaba un órgano como muestra de poder de aquel país, ¿no? Ante el otro. Entonces decía un músico del 19, no recuerdo no recuerdo el nombre, pero un gran músico decía, ¿cómo juntar una orquesta, una gran orquesta con un gran órgano? Decía, para mí es como un papa y un rey. O sea, es que son poderosos. Entonces, bueno, realmente el órgano está en la iglesia porque la iglesia finalmente fue un centro, pues, de poder, y lo es. Y el órgano siempre ha llenado absolutamente. El órgano está hecho según el tamaño de la iglesia. O sea, órganos para esta catedral no podían ser menos que de este tamaño para
manifestar esa magnificencia, ¿no? Ese poderío, y pueden expresar cualquier sentimiento. O sea, un órgano desde lo más dulce, lo más alegre, hasta utilizar la trompetería de batalla. O sea, realmente cualquier tipo de expresión lo podemos realizar en el órgano. En la Nueva España, el órgano fue fundamental en el desarrollo de la tradición musical entre los siglos XVI y XVIII. Situación que se confirma con la gran cantidad de convocatorias dirigidas a los músicos para ocupar el puesto de maestro de capilla en las catedrales. Así, desde su origen, el órgano se convirtió en el instrumento musical más poderoso de todos. Bueno, el órgano es un instrumento en una visión personal que ha servido para experimentar sonoramente, ¿no? Es muy grande, hay instrumentos muy grandes, también los hay pequeños, pero permiten que cada flauta canta independientemente. Entonces eso le da una riqueza experimental y musical que ha permitido que el órgano sobreviva durante siglos, ¿no? Otros instrumentos pueden hacer un resumen de la música o ser con menos componentes hacer música, ¿no? Y es correcta y es hermosa también, pero el órgano permite cambiar nota por nota, permite hacer unas combinaciones, permite imaginar y llevar a cabo estos espacios sonoros, ¿no? En su creación se buscó imitar los sonidos de una orquesta. Su riqueza armónica consiste en que, precisamente, sus sonidos se pueden o no mezclar entre sí. Un órgano se compone del material sonoro, que son las flautas o tubos, lo que suena. La mecánica del teclado, que es donde interactúa el tecladista para llegar a las notas. La mecánica de registración, que es donde escoge el organista qué sonidos quiere mezclar. El sistema de viento, que es lo que le da el impulso a que cante el órgano. O como apunta el investigador Michael Drewes en su texto sobre los órganos de la Catedral Metropolitana, todo órgano es en principio una flauta de pan. Un conjunto de flautas de diferentes tamaños unidas en una sucesión ascendente o descendente de tonos, ubicada en una caja de vientos unida a un teclado que abre o cierra el paso del aire a cada flauta. Aire generado por un fuelle. Desde la columna de aire contenida en cada una de las flautas se produce una vibración y a partir de ahí, el sonido. La versatilidad de este mecanismo permite la emisión de sonoridades majestuosas o expresiones dulces y suaves. Una máquina que te crea los espacios sonoros. Y para llegar a eso, pues se juntan muchas cosas en un órgano. Se junta la técnica, se junta el oficio tan antiguo que es el de organería y el talento musical de un organista, de la persona que hace la música, que también debe tener un repertorio y debe tener una experiencia muy grande para poder lograr sacar todo el potencial que tiene un instrumento de esa magnitud, ¿no? Por ejemplo, uno ve un órgano por fuera y difícilmente se imagina lo que hay adentro. Ve unos tubos muy grandes, pero también hay tubos muy pequeños. En los órganos de la catedral tenemos tubos de 5 metros de largo, hasta el más pequeño que medirá tal vez 2 centímetros de longitud. Entonces la gama de sonidos que hay es muy grande. Durante más de 2 siglos y medio, han deleitado a cientos de generaciones con sus notas musicales. En misas y festivales han emitido millones de melodías, llevando un mensaje de tranquilidad, reflexión, placer, gozo y paz. Su trascendencia histórica, su belleza arquitectónica y su majestuosidad artística
son admiradas por los mexicanos y más allá de nuestras fronteras. Los órganos de la epístola, con 379 años, y del Evangelio, con 279, han desafiado al tiempo, a las tempestades y al olvido. El error más grande después de la última restauración, estamos hablando de entre el año 1975 y 1978, fue haberles dejado sin mantenimiento. Además de las condiciones que la catedral especialmente vivió entre los años 80, después del sismo del 85, y el año 2000, fueron condiciones atroces para los instrumentos. Hablamos de la contaminación de los años 80, hablamos del deterioro del edificio y por lo tanto de la intervención mayor que se hizo en todo el conjunto. Esto ya es para los órganos es una gran desgracia. Los ventanales de la nave principal fueron retirados, pues hombres que había que poner andamios y todo esto que salvaguardara el edificio, y filtraba agua a través de los ventanales cayendo directamente a los órganos. Es lo peor que a un órgano le puede suceder. Entonces, mira, la contaminación, resequedad en las pieles, el agua, la falta de mantenimiento hizo que los instrumentos necesitaran una intervención nueva y mayor. Esto aunado la falta de uso también. La falta de uso vino también porque los órganos no estaban en condiciones. Poco a poco se empezaron a abandonar porque no tenían ya la presencia de la restauración de los años 70 y había que intervenirlos. Para seguir cautivando con sus sonidos al sentido del oído y seduciendo la mirada con su belleza artística, en distintas etapas de su vida, los órganos del Evangelio y la Epístola han sufrido transformaciones, intervenciones y restauraciones. En el caso de los órganos de la Catedral Metropolitana de México, desgraciadamente hubo transformaciones. La del maestro Pérez de Lara en principios del siglo XIX, algunas otras modificaciones por mantenimiento menor, la que ocasionó el incendio, una intervención mayor que tuvo que hacerse después del incendio de enero de 1967, donde estuvimos a punto de perder los dos instrumentos. Sin embargo, se conservó mayormente su composición fónica, su estructura instrumental, la mecánica, y gracias a ellos se tienen y se conservan correctamente. Afortunado también fue el proceso de entre 1975 y 1978. Las autoridades que entonces intervinieron en el proyecto no permitieron su desmontaje, sino que apostaron a una grandísima idea de conservarlos. Llegó a haber una polémica muy importante antes de que se decidiera que sí se iban a restaurar los órganos, en el sentido de decir que ya se habían perdido por completo, que no había nada que hacer con ellos. Se hizo una discusión fuerte, pero afortunadamente ganó el buen sentido y sí se pudieron volver a restaurar, pero efectivamente había zonas absolutamente carbonizadas, unas de plano tuvieron que reproducirse nuevamente con otros elementos, otras se pudo trabajar consolidando todavía la madera, aunque ya tenía una superficie carbonizada, y otras, y esto se debió a la forma en que se produjo el incendio, otras no tuvieron más daños que a lo mejor un aumento de la temperatura que hizo que se produjera burbujas en la superficie de algunas de las esculturas, en otros casos agrietamientos mayores de los que normalmente tiene una escultura, pero ahí estaba todo el mundo. Entonces, afortunadamente decidió, vamos a restaurarlo, y en esa ocasión, en el 76, se hizo con muy pocos recursos. Entonces prácticamente se trató de una conservación de la madera, de las esculturas, tal como se encontraban, sin reponer los faltantes, sin sustituir piezas que habían quedado carbonizadas, etc. Se le dio toda la importancia a la restauración del instrumento, y entonces el instrumento ya regresó
se instaló y se empezaron a funcionar ambos órganos. No recuerdo el año, pero ha de haber sido en el 78. En el 78 y empezaron a sonar nuevamente los dos. El último proceso de restauración ocurrió en este siglo XXI. Fue largo y cuidadoso. Primero se consultó a organeros de México y de otros países sobre el restaurador idóneo. Todos coincidieron en que el mejor era el presidente de la Asociación Internacional de Organeros, Gerhard Grenzing, de origen alemán, establecido en Cataluña, España, experto en este tipo de instrumentos, a quien finalmente se asignó esta tarea. Los trabajos se realizaron durante 5 años, entre 2009 y 2014. Incluyeron el desmontaje de los órganos, traslado de las piezas al taller de Grenzing, allá en Barcelona, España, restauración de los muebles, montaje de las piezas, afinación y armonización. Sería lamentable que uno hubiera dicho, pues no, ya es mucho gasto y hay otro tipo de instrumentos que dan un sonido maravilloso, ya nos deshacemos de ellos, porque además son los instrumentos que fueron confeccionados para un determinado tipo de música. Entonces, es acorde, instrumento, tipo de música, y es para lo que se hizo esto. Él mismo sobrevivió, los propios órganos sobrevivieron. Bueno, lo menos que podemos hacer es ayudarles a esa recuperación, y yo creo que se hizo de una manera que se debe de considerar un acierto. Ya reitero, después de estos años de mucho atino, de mucho buen juicio, por falta de mantenimiento, por la contaminación, por las obras de la catedral, hubo que volverlos a intervenir. Y yo espero, al menos en la vida, no volverlos a ver desmontados. Espero que esta restauración tenga resultados que se verán en años, resultados de conservación, y luego que se estén utilizando. Especialmente para lo que fueron creados. Estos no son órganos de conciertos, hay que decirlo, son órganos litúrgicos para un fin propio. Desvirtuarlos de otra forma no lo veo, no lo siento, sería poco apreciarlos. Entonces, digamos, esta evolución, insisto, y hay que verlo como tal. Un órgano, creo que ahí es donde nos representa como un edificio, como en el caso de la Catedral Metropolitana. Y creo que es en donde se documenta y en donde podemos, digamos, también valorar y considerar premisas para su futura conservación y reutilización. Yo creo que efectivamente fue un trabajo muy bueno que hizo Grenzing, y pues ahora la nueva tarea es efectivamente ver de qué manera se van a conservar para futuras generaciones y de qué manera vamos a restaurar pues nuestra habilidad para tocarlos, para escucharlos y para conservarlos. Casi desde su concepción, se tenía la intención de que los órganos gemelos de la catedral pudieran sonar simultáneamente. Nunca había sido posible por la gran diferencia en la capacidad de suministro de aire de cada instrumento. Así que cada uno sonaba por su lado. Pero por primera vez en toda su historia, después de la más reciente restauración, pueden sonar en toda su magnitud, por separado o simultáneamente. Todos los días en el Cabildo de la Catedral utiliza el coro de la Catedral y se acompaña de los órganos. Y los domingos especialmente, te decía, tenemos 3 servicios que hacemos a 2 órganos, a las 9, a las 9:30 y a las 12. Hemos querido hacer esto porque somos una catedral única, con unos instrumentos únicos.
Cuando digo única, me refiero a la singularidad de todo este conjunto lleno de estilos. Pero únicos los instrumentos, porque no existe en Iberoamérica y por lo menos en toda América una catedral o una iglesia que tenga órganos del siglo XVIII de estas dimensiones en condiciones. En España hay catedrales con órganos gemelos como estos. Voy a mencionar Toledo, tiene órganos. Voy a mencionar Cuenca, pero no están en condiciones, por lo menos no cantan igual. En Toledo hay 7 órganos, pero los 7 tocan de manera diferente. En nuestra catedral los órganos pueden ahora, con esta restauración, tocar al mismo tiempo, responderse uno a otro, acompañarse solos, cantar solos. En ese sentido somos una catedral única con instrumentos únicos. El poder sonoro de la oración conjunta, el canto de los niños del coro y la voz intensa de los órganos monumentales y centenarios hacen un sonido singular y exquisito en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.